para condensar toda la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido a lo largo de estos días de la Pascua, de Resurrección. Y caminamos, digo, en el tiempo ordinario para vivir la palabra y que esta palabra nos siga calteniendo con la luz del Espíritu Santo y seamos ante el mundo lo que ha dicho el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Hemos escuchado hoy la carta segunda de San Pablo a los Corintios. En la comunidad de Corintio, Pablo sufre una dura persecución y Pablo habla a aquella comunidad. Dice, la palabra que os dirigimos no es sí y no. Habla de cómo Dios reveló su amor en Cristo y Cristo es el amén de Dios Padre, es el sí del Dios Padre. Y que todo creyente, todos los que hemos sido bautizados, bajo la luz de este Espíritu de Cristo, tenemos que ser serios. Decir sí cuando sea sí y no cuando sea no. Nuestra vida tiene que ser una respuesta, un sí a la voluntad de Dios para que caminemos en este mundo con acierto. Porque muchas veces nos dejamos seducir por un mundo voluble, que lo mismo dice sí que no, y una religión o un cristianismo de rebajas. Como querer rebajar lo más grande que es la fe en Cristo. Muchas veces podemos decir, yo soy católico pero no practico. Muchas veces, tal vez, podemos compaginar, querer poner de rebajas el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús no está nunca de rebajas. El Evangelio de Cristo es el sí de un Dios Padre de amor a la humanidad. ¿Para qué? Para que esta humanidad, toda nuestra vida, todos los cristianos, sepamos decir sí cuando es sí y no cuando es no. Que no juguemos con el cristianismo o con nuestra fe y pongamos de rebajas, que queramos contemporizar con este momento de la historia. Yo como creyente afirmo que el aborto en un momento dado no hay rebajas. Tenemos que ser coherentes con el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es, como os he dicho hace un momento, el sí de Dios Padre, y nosotros también tenemos que ser el sí de Cristo bajo la luz y la fuerza del Espíritu Santo. No podemos vender nuestra fe. En este momento de la historia donde todo lo queremos contemporizar, el adulterio, el matrimonio, la adopción de niños, parejas del mismo sexo, todo esto. Vivimos en un momento de revulsión tremenda donde el creyente tiene que ser firme en sus convicciones para decir lo que es y lo que no es. Por eso que hoy esta palabra de San Pablo a los Corintios nos dé fuerzas para saber y ser coherentes con este Cristo que hemos abrazado por la fe, por este Cristo en cuya fuerza del Espíritu Santo hemos sido bautizados. Nunca jamás pongamos el cristianismo en rebajas, jamás pongamos el cristianismo en esta realidad que nos hace comprender y entender que de verdad no es el sistema que tenemos que emplear. Los cristianos tenemos que ser coherentes, tener palabra seria ante el Evangelio que hemos abrazado, ante el Dios que hemos abrazado,
ante la religión que hemos abrazado y no podemos ser volubles. Sí, no, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, hermanos. Tenemos que saber compartir la verdad de Dios revelado en Cristo, y Cristo es la verdad de Dios, es el sí de Dios, y el creyente tiene que ser el sí de Cristo bajo la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Hemos leído el Evangelio, tal vez es la pieza más bella del Evangelio, de los Evangelios, cuando el Señor dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? La sal era un elemento muy valorado. Servía antiguamente para salar, para conservar, para dar sabor a las cosas. Nosotros tenemos que ser los cristianos que sepamos dar sabor a aquello que nos rodea. Tenemos que ser con nuestro testimonio esta sal de una sociedad tan insípida o de una sociedad muerta, tal vez arrinconada. No sirve para nada. Tenemos que ser los cristianos con nuestro testimonio toda una apuesta por dar sabor a la historia, a este momento, y saber que un creyente de verdad sabe dar sabor a aquello, al dolor, como la sal servía para conservar los alimentos, para dar sabor a los alimentos también. Creo que nosotros tenemos que dar sabor a la vida, sanar también y conservar el dolor del hermano. Todo esto tenemos que vivirlo a la luz de estas palabras tan bellas. Sed vosotros la sal del mundo. Nos dice también: vosotros sois la luz del mundo. Nuestra vida tiene que ser una luz que testimonia ante el mundo de hoy de oscuridad, de duda, un mundo donde ha perdido el norte de Dios. Y en este mundo de hoy necesitamos cristianos coherentes, que sepan ser ante el mundo esa luz, que les hable de Cristo el Señor, que ilumine la oscuridad de este mundo. Como cuando en una habitación oscuras te puedes dar de bruces, pero si enciendes una vela, iluminará el espacio. Nuestra vida personal de cristianos tiene que ser ante el mundo esa pequeña luz que disipe las tinieblas de esta sociedad y de este mundo, de esta religión, de este momento serio de la Iglesia, donde hay como un caparazón de hipocresía y muchas fieles, pero que no son luz, porque su vida no comporta, no ilumina el caminar de los hermanos. Pidamos pues hoy al Señor que seamos coherentes, que no pongamos en rebaja la religión o nuestra fe. En segundo lugar, pidamos ser sal, que demos sabor a la vida, al dolor del hermano, que conservemos los grandes valores del Evangelio y que seamos la luz que disipa las tinieblas de este momento y que iluminemos caminos de esperanza. De pie. Hagamos plegaria con